Los necesito acá súper concentrados porque hoy vamos a ver un tema. El tema está muy chévere, sin embargo, es un poco largo. ¿Listo? Es un poco largo porque vamos a ver la clase pasada en ciencias. ¿Qué fue lo que vimos, Esteban? ¿Qué vimos la clase pasada en ciencias? A ver si tú te acuerdas. Ayúdame a recordar. Lo de la célula. Bueno, ¿qué vimos de la célula? No me acuerdo, bro. No, o sea, no leyó, no hizo la tarea. No, pero ¿qué pasó? Dylan, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Te acuerdas? Profe, la verdad, yo no me acuerdo de la clase, pero yo sí hice la tarea, profe. Bueno, ¿en qué consistía la tarea? ¿De qué trataba la tarea, Dylan? ¿Cómo hacer lo de las tablas de unas células, profe? ¿Cierto? ¿O no? Sí, las tablas que tocaba Y montar. resumir un video, creo que era. Ok, Sí, resumir un video. acerca de qué era el video. Mira, o sea, vea, ya hay Ay, uno que no profe, hizo la tarea. espere, que es que yo tengo eso. A ver, un momentico, bro. Dime. Espérame un momentico, profe, es que yo tengo eso. Listo, listo. Jaber. No, pero Jaber, ¿cómo es esto? No, ¿cómo así me llega sin tarea? No, mira, más. O sea, no, o sea, hoy no le voy a dar agua de panela con pan. Entonces, hoy le tocó hacer el aseo. Oh. Bueno, mientras Dylan ya nos dice acerca de qué trató la tarea. Cata. Hola. ¿De qué se acuerda Cata de la clase pasada? De los átomos. Los átomos. ¿Y qué dijimos que vamos a hacer hoy? ¿Qué se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo? A ver, Jacob, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Una exposición ¿Una exposición? de un átomo. Investigar un átomo y aplicarlo en la práctica. Bueno, pues no era tanto exposición, sino como contar algo relativo a algunos elementos químicos, ¿cierto? ¿Consultaste algo? ¿Qué nos consultaste? Si quieres, saca tu cuaderno, nos cuentas. No, Catalina, porque yo primero. ¿consultaste algo? Sí. Ok. Esteban, ¿consultaste algo? Sí, profe. No consultó nada. Sí, señora. ¿Qué consultaste? ¿O qué parte del trabajo hiciste? Pues sobre el consultar las clases de átomos. Ok. Cuéntame, léeme la información. Ahorita me mandan una foto porque necesito verificar que sí está hecha la tarea. Pues, profe, yo consulté varios Varios que. sobre el carbono, oxígeno. ¿Qué ¿Te leo consultaste? cualquiera? Cuéntame lo que consultaste, todo lo que hayas consultado. Uy, eso es mucho, profe. Bueno, excelente. Vamos a ver qué nos explica hoy el profe Esteban. A ver, Cuéntanos. el carbono. El carbono es el elemento de símbolo C, número atómico Z igual a 6. Esto significa que un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo para neutralizar dicha carga, 6 electrones en su carga electrónica con una estructura 1525-2p. Ujú. Ya está ahí, ¿no? ¿Y qué más? Tú dijiste que era una consulta muy extensa. ¿Eso es lo Pero es que extenso? son varios, profe. Por eso no, todo lo que tengas ahí, carbono, ¿qué más? Oxígeno. Ok. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8, lo que cada uno significa que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico. Se presenta con el símbolo 0 O y se encuentra en el grupo 16
y el periodo 2 No de es la cero, tabla sino la periódica. O. ¿Listo? La O representa el nombre, oxígeno. Eso, Entonces, la O. para que lo tengas claro que no es cero. ¿Listo? Sí. Bueno, bro. Por lo que pertenece al grupo de los no metales. Ok. El nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, lo que significa que cada átomo de nitrógeno cuenta con 7 protones en su núcleo atómico. Se representa con el símbolo N y se encuentra en el grupo 15 y el periodo 2 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los no metales. Hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe y el único que admite una solución analítica exacta desde el punto de vista de la mecánica acuática. Continúa, continúa. Continúa que igual acá ellos están poniendo atención. Ellos están aquí. Un fósforo. Y el fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo pi. Es un elemento no metálico perteneciente al grupo 15 de la tabla periódica y se encuentra en la naturaleza combinada en fosfatos inargónicos algo así, y en organismos vivos, Orgánicos. Sí. pero nunca en estado nativo. Sí. Azufre. El azufre es un elemento químico con número atómico 16 y símbolo S. Se encuentra ubicado en la tabla periódica dentro del grupo de no metales. Presenta color amarillo y es bastante abundante en zonas volcánicas de la Tierra. Ya, pues. Ok, muy bien. Quizás ahorita esa información no la entendamos un poquito porque hablan de muchas cosas, ¿cierto? Que tiene un peso atómico, que tiene el número atómico, que es metal, que es no metal, que pertenece al grupo no sé qué de la tabla periódica, pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Eso no se preocupen que ahorita vamos a ver por qué necesitamos saber de todo este contenido de los átomos. ¿Listo? Porque todos estos elementos químicos son muy importantes. ¿Listo? Dylan, cuéntame de tu tarea. ¿Qué hiciste? Esteban, ¿me mandas por interno, porfa, la foto? O si quieres, le tomas la foto a lo que consultaste y lo subes en el Classroom. Profe, Dale, te pues. leo lo del resumen del video. Sí, bueno, sí. Espera un momentico. La célula es el elemento fundamental de la vida. Son las piezas que forman nuestros tejidos para crear los órganos. Tenemos alrededor de 8.000 millones de células, pero cada una es diferente. Cada una por dentro cuenta con una gran estructura. Las células surgen por mitosis. Ok. Ujú. Y ya, profe, es eso. Listo. Lo de la mitosis que acabas de ver, hay dos procesos celulares. Hay dos procesos que van a ser las células. Uno se llama mitosis, otro se llama meiosis. Hoy creo que no vamos a alcanzar a ver el tema de mitosis y meiosis porque con lo que vamos hoy es bastante extenso. Entonces, pero para que sepas, si hablamos de mitosis, si hablamos de meiosis. Entonces, para que no te me vayas a perder con los conceptos, ¿listo? Jaber, Bueno, bro. cuéntanos de tu tarea. Primero la dama. No, por eso, como las damas tenemos el privilegio, entonces las damas vamos a tener el privilegio de empezar de últimas. Yo investigué el oxígeno. Ok, cuéntame. Es un elemento químico de la tabla periódica. Forma parte de los
Cierto, súper importante. ¿Qué pasaría si no tuviéramos oxígeno? Me dice Jake. Nos morimos. ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Aunque no necesariamente puede que haya una posibilidad en la que podamos existir sin oxígeno. ¿Cómo por qué? No ¿O sé, cómo? es una suposición. ¿Tú supones que de pronto podríamos vivir sin oxígeno? Pues si no hubiera existido el oxígeno, entonces no hubiéramos existido nosotros. Puede ser, ¿cierto? Es una de las tantas partículas que necesitamos para que todo exista, ¿cierto? ¿Y tú qué dices, Jaber? ¿Qué pasaría si no hubiese oxígeno? Nos morimos, tú dices que nos morimos. ¿Y ustedes qué dicen, Esteban? ¿Tú qué dices si no tenemos oxígeno? ¿Qué pasaría? Pues Que no existiríamos. Dime, que no existiríamos. ¿Y Dylan también propone lo mismo o crees algo diferente? Sí, profe, lo mismo porque que ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Bueno, muy bien, listo. Pues ¿Qué dices, Cata? yo lo digo en el sentido de que entonces si no hubiera existido el oxígeno nunca hubiéramos existido nosotros. Bueno, una buena pregunta, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que pues después que surgen todas esas explosiones, ¿cierto? Porque hay muchos postulados de la evolución y todo. Porque pues hay algunos que dicen que fue por el Big Bang, hay otros que dicen que Adán y Eva, pero son muchas cosas, ¿no? Muchas creencias. Pero entonces una pregunta, o sea, el oxígeno se supone que es necesario para que nosotros vivamos, ¿cierto? Para que nosotros existamos. Pero estamos hablando del ser humano. Ahora, vamos a hablar de las plantas y de los animales. Así es el agua, el sol. En el agua hay oxígeno, ¿cierto? Porque pues imagínense cómo hacen los peces. Bueno. El oxígeno es necesario, ¿sí ven? Acá. Listo, Cata. Tú cuéntame de tu tarea. Bueno. Yo consulté todo. Ok, cuenta. Bueno, carbón, elemento químico. Son el símbolo C. Número atómico, 6. Y masa atómica, 2. Sí. Es un no metal. Y tetramental. También colocaban sellos desde CES. Bueno, hice un mini cuadro. Solamente hice una. Ok, Solo una. Que es lo de. listo. Cuéntanos de las células eucariotas y de las procariotas. Entra en la nutrición, el proceso mediamente. Venga, me pongo las gafas. Soy como cieguita. Bueno. Bueno, gracias. Pero sí hizo muy bien la tarea. Muy bien. Entonces, proceso mediante el cual ocurre la incorporación de los nutrientes al interior de la célula. Nutrición en procariotas. Nutrición. Las células procariotas se alimentan de las sustancias de su propio medio transformándolas en diferentes formas, además de liberar energía y alimentar sus mismos productos de desechos a través de metabolismo. bueno, estuvieron muy interesantes sus tareas. Me gusta porque algunos consultaron una cosa, otros consultaron otra. ¿Listo? ¿Están juiciosos? ¿Sí ven que sí se puede, muchachos? ¿Sí ven? Pues todos tenemos momentos en los que no siempre somos juiciosos, pero si ven que sí se puede, hay que tener un grado de responsabilidad. Muy bien. Bueno, les cuento, les voy a mostrar acá hoy que vamos a trabajar. Hoy es 22, sí. Entonces les voy a compartir el tema de hoy, les voy a compartir esta presentación. Hoy vamos a hablar de algo llamado el átomo. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que es el átomo. ¿Y para qué me sirve el átomo?
¿Listo? Porque pues a veces a uno le hablan del átomo, le hablan de la célula y uno dice, pues sí, pues el átomo, la célula, pero pues a mí qué me interesa. Exactamente, entonces si quieres colabórame con esos apuntes. Bueno, como dijo la profesora en la clase, los que pusieron, mentira. Porque ella sí estaba poniendo atención. Bueno, el átomo se compone de todo. La célula se compone de átomos, los tejidos se componen de células, los órganos se componen de tejidos y los aparatos se componen de órganos. O sea, prácticamente para que nosotros podamos existir, tiene que existir el átomo, ¿cierto? O sea, nosotros somos un grupo de átomos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo siguiente. Les voy a pasar más o menos rápido las diapositivas para que sepamos, nos orientemos y ya ahorita vamos a empezar con algo importante que debemos saber. Entonces vamos a hablar de descifrando el átomo, adentrándonos en la arquitectura atómica. Entonces vamos a ver cómo así, cómo se forma, qué es eso, para qué me sirve, porque es importante, porque es un peligro, listo, porque a veces puede resultar siendo un peligro. Entonces, primero vamos a tener una introducción al tema, vamos a ver un video sobre una historia, listo, y quiero que a partir del primer video que vamos a ver, ustedes me den su punto de vista, o sea, que ustedes me digan, uy, profe, eso estuvo tremendo, o eso está chévere, o yo hubiese, o me hubiese preocupado, o no sé qué hubiese pasado con mi familia. Bueno, son muchas cosas que vamos a analizar ahorita. Vamos a hablar sobre los modelos atómicos, también vamos a ver un video, vamos a mirar una presentación adicional. La importancia de los átomos, vamos a discutir cuál es la importancia de los átomos. A partir de lo que vamos a ver, ya vamos a empezar a hablar entre nosotros, bueno, porque es importante el átomo. Entonces quiero que cada uno se vaya imaginando, porque cada uno necesito que tenga una postura, porque es como si fuéramos a generar un debate. Entonces, ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me parece? ¿Está chévere? No, bueno. Yo la más profesional del debate. ¿Qué es el átomo? Vamos a hablar ahí sí vamos a empezar a hablar de lo que es el átomo, los componentes del átomo, la relación que hay entre las partículas del átomo y la masa, la configuración electrónica o lo que se llama configuración electrónica y terminamos con el átomo. Entonces por acá está lo que vamos a ver, la importancia, lo que es el átomo, sus componentes. Vamos a hablar de la relación de la masa, protón y electrón, REMPE, la configuración electrónica que es, la conclusión, pero ustedes me van a ayudar con la conclusión y luego vamos a pasar a hablar de la teoría celular. ¿Por qué vamos primero átomo y luego teoría celular? ¿Por qué será? Porque así como lo dije aquí, es primordial el átomo. Claro, porque para poder llegar a la teoría celular necesito conocer del átomo. ¿Por qué? Pues porque las células están completamente hechas de átomos, ¿cierto? Entonces no voy a hablar primero de la célula y después del átomo, porque la célula no forma el átomo, sino el átomo forma la célula. ¿Listo? Entonces vamos a respondernos unas preguntas para que las vayan teniendo en mente. Ahorita con todo lo que vamos a ver en el video, entonces ya dicen, oiga, ¿verdad que Carolina nos dijo que era una célula, que cómo se descubrió, que cómo es la teoría celular? Entonces para que vayan imaginándose eso con lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de lo que son las células nuevamente, vamos a hablar de la medida de las células, vamos a hablar de algunos ejemplos de células y ustedes me van a decir qué recuerdan de acá, ¿listo? Dónde se pueden encontrar esas células. Vamos a hablar de quién descubrió las células y vamos a ver un video de esa persona. Vamos a hablar de la teoría celular que planteó el descubridor de la célula. Y acá está todo esto sobre la teoría celular. Y terminamos con el tema de la célula. Esta parte de mitosis, que fue lo que nombró Dylan, sí, fue Dylan. Entonces, lo que, digamos, esto de la mitosis lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Pero entonces hoy, sí, por lo pronto, vamos a empezar con esta presentación del átomo. Entonces, para esto, vamos a ver un video, pero entonces este video se los voy a compartir en la plataforma, ¿listo? Porque no lo puedo poner a grabar porque por derechos de autor, entonces no me deja YouTube subir el video de la clase completo.
Entonces, resulta que cuando yo hablo de genética, voy a hablar de dos definiciones. Vamos a trabajar antes de empezar el tema. Los voy a introducir en un tema muy chévere. Es muy bacano trabajar esto, es muy bacano saber de esto porque necesito saber de todo esto para saber cómo los átomos pueden afectar la vida de la gente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de la genética. ¿Qué será esto? ¿Qué dicen ustedes? Ni idea. ¿Qué será eso ustedes allá? Dylan, Esteban, ¿qué será eso? ¿Qué se ve ahí? No, profe, no sé. Ninguno. Escalera. Mentiras. Una escalera, tú dices que Ajá. parece una escalera. ¿Qué más será? Jaber, ¿qué será eso? Ni idea. Esteban, Dylan. No, profe, no sé Profe, qué yo es ya eso. había visto eso, pero se me olvidó. Tú lo habías visto. Listo. Bueno, se supone que esto es el material genético. Toda esa es la secuencia genética, todo eso es el ADN. Entonces, ¿esto qué será? Uy, yo lo vi. También lo viste. Yo sé que se acuerdan de alguna cosa, ¿listo? Estoy así con... Uy, Sí lo viste. Ustedes allá, Dylan y Esteban, ¿vieron alguna vez esto? No, Sí, profe. señora. Ok, de pronto sí, de pronto no. Vamos a ver qué es la genética. Dylan, ¿me ayudas a leer, porfa? La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Ok, lo que se transmite de generación en generación. Es decir, de los tatarabuelos a los bisabuelos, a los papás y a uno. Y lo que uno le va a heredar a los hijos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que los ojos verdes, que el cabello negro, que si es alto, que si es moreno, que si tiene una constitución delgada, son muchas cosas que nos van a heredar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del objetivo principal de la genética. ¿Qué será lo más fundamental para la genética? Esteban, ¿me ayudas, por favor? Bueno, Tacho, ¿qué será esto? ¿Alguna vez vieron esta formación del ADN? Yo también vi eso, profe. Ok, ahí vamos Sino que es que no me recordando. acuerdo muy bien sobre eso de la T y C y todo eso. Ok, la T, ¿cómo se llamaba? No, bro, es que no me acuerdo. Listo, la T se llamaba tiamina. La Ah, G, eso. guanina. La ¿Y la C no citosina. es serotonina, algo así, profe? Citosina, casi serotonina, pero es Ah, citosina. Y la A, ¿Sabe cómo se llama? guanina. ah, Citosina y adenina. Entonces, la guanina siempre tiene que estar enlazada con la citosina, la tiamina siempre tiene que estar enlazada con la adenina. ¿Listo? Todo eso también contiene muchísimos átomos. Acá está formada también. ¿Listo? Todo esto son las cadenitas de ADN, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver para qué es importante. Jaber, ¿me ayudas a leer, por favor? no veo. Ajá. No veo, profe. Acerque el puesto. No sé qué decir de eso. Mentiras. No quiero. Dale. Eso es. ¿Tan ciego? Sí, muy ciego. A mí me hicieron la cirugía en los dos ojos. Estudiar los genes formados por los. No, profe, yo no quiero. Mira, trata de ponerlo bien. Entonces, ¿cómo es? No quiero leer. Dale, que todos estamos leyendo. No quiero leer. Ay, no entra a clase y tampoco quiere leer. Uy. Entonces, dale, Catalina. Estudiar los genes formados por segmentos de ADN y ARN
tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosímico y ARN transferencia, uy, los cuales se sintetizan a partir de ADN. Entonces, ¿cómo se nos forman estos segmentos? ¿Listo? Vamos a mirar cómo es que todo esto se forma, cómo se juntan esas cositas. ¿Listo? Todos esos hilitos, todo que la citosina, que la guanina, que la adenina, que la tiamina. ¿Para qué? Porque eso contiene una información, ¿cierto? Vamos a ver después más a fondo esto, si esto es el objetivo principal y puede que sea un poco enredado porque hay muchos términos nuevos. ¿Listo? Ahorita solamente esto es como una especie de abrebocas. ¿Listo? Porque ya ahorita nos vamos a ir bien a fondo para entender de qué me está hablando esto, para que no se me asusten. ¿Cuáles son los aportes de la genética? Entonces, la genética, en este caso, me ayuda para algo llamado la ingeniería genética. ¿Listo? Por si alguno está interesado, recuerden que hay muchísimas carreras, hay muchas opciones de carreras. Sin embargo, las únicas carreras no son solamente derecho, medicina, docencia, sistemas, hay muchas más y son súper interesantes. Entonces, Dylan, ¿me ayudas a leer esta, por favor? La ingeniería genética es el proceso de transferir ADN de un organismo a otro. Es una técnica que manipula los genes, puede alterar o introducir genes en el genoma de un ser vivo que carece de ellos. ¿Qué, profe, si me entendieron algo o lo dije muy rápido? Pues si quiere leer otra vez. No, profe. La ingeniería genética es el proceso de transferir ADN de un organismo a otro. Es una técnica que manipula los genes. Puede alterar o introducir genes en el genoma de un ser vivo que carece de ellos. Muy bien. Esperé que la fuera a sacar la otra. Ah, ¿De dónde? No es ese. no, sí. Bueno, entonces nos hablaban que la ingeniería genética es el proceso de transferir ADN de un organismo a otro. Imagínense esas moléculas, esas células tan chiquitas, ese material genético pasárselo a otra persona. Pero entonces no es como uno generalmente ha venido al mundo, que es a partir de dos células, que sería el espermatozoide y el óvulo, sino que en este caso van a coger una célula para crear otro organismo. O sea, te sacan una muestra de sangre y de ahí hacen un proceso para crear otro ser, sin necesidad de tener dos células como el espermatozoide y la célula. Exactamente. Entonces dice, se manipulan los genes. Entonces yo ya puedo coger y decir, bueno, yo quiero sacar este gen y para que esta cosita que está acá o este ser, entonces tenga los ojos verdes o amarillos o negros o azules o... ¿Es verdad que las personas que tienen los ojos de color es porque tienen alguna dificultad, digamos, que no se pudo tener proceso bien de sus ojos? No tanto eso, sino las personas, más bien a los que llaman albinos,
que no tienen pigmentación es más en eso, más no en los ojos claros, porque los ojos claros es porque tienen otro tipo de cromosomas, más no por, más no por más no por eso específicamente. Vamos acá, dice, un gran avance. Miren lo que pasa cuando tratamos la ingeniería genética. ¿Habían escuchado hablar de la oveja Dolly? Never. Esteban, ¿habías escuchado hablar de Dolly? No, profe. Dylan, Sí, me suena, pero never. Listo. Miren lo que pasó con Dolly. Entonces resulta que dice, el 23 de febrero, un equipo científico de Escocia, ojo para que son datos importantes, presentó a la primera oveja creada por la técnica de donación a partir de una sola célula de la madre. La diferencia en el caso de Dolly es que ahora no fue necesaria la fertilización con un espermatozoide, es decir, cogieron solamente la célula de la oveja mamá, la célula madre, una célula de la mamá, perdón, y crearon otra oveja. O sea, el mismo hombre se dio la maña para poder crear un animal. O sea, no fue el animal crea a su hijo, sino el hombre crea un animal. Pues imagínense, o sea, podríamos hacer eso con seres humanos. O sea, yo podría crear mi humano sin necesidad de tener que utilizar un espermatozoide a partir de una sola célula. ¿Sí ven? O sea, esto es súper chévere. Entonces, miren la ovejita tan bonita. ¿Y quién se va a imaginar que esa oveja la hizo un hombre? La hizo el hombre, o sea, imagínense esto. Entonces dice, ya pueden hacer pollitos. de todo, Sí, están raros. imagínense lo chévere que, o sea, imagínense todo lo que, donde ustedes se entusiasmen, imagínense ustedes estudiando algo así. Si ustedes empezara a estudiar algo así de ingeniería genética y que ustedes creen cosas, o sea, y es que tienen toda la mentalidad, porque es que si ahorita estamos con inteligencia artificial, pues perfectamente pueden llegar ustedes a crear algo así. Entonces dice, ¿me ayudas a leer, Catalina? Dolly fue creada con una célula De la ubre de la oveja y un óvulo que permitió leer la información genética que trae el núcleo de la célula. Esa técnica fue calificada de profanación genética por la Iglesia Católica y muchos gobiernos la criticaron. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Está mal eso? O sea, que yo mismo si tengo toda la capacidad, o sea, si soy un científico, si soy un ingeniero genético, ¿es verdad que estoy profanando las creencias, que eso va en contra de la vida, eso va en contra de la religión, eso va en contra de Dios? No, pero las personas creen que es algo negativo para ellos porque creen en la religión de Adán y Eva. Dios creó. Ok. Entonces él no puede crear. Él también es un hombre porque no puede crear. Ok, listo. ¿Qué diría Jaber? ¿Qué opinarías? No, usted no tiene el cerebro de Catalina. Cada uno tiene un cerebro y todos tienen muy buenas ideas a producir, Jaber. ¿Qué dirías? Eso sí, sí está mal. Eso, o sea, tú dirías que eso está en contra de la religión, que se están profanando. Porque, digamos, todo lo hacen como para investigar, crear algo nuevo, pues si ya los animales como que no reproducen, pueden hacerlo entre nosotros. Ok, en casos de no poder reproducirse, ¿cierto? Puede ser muy bueno. Excelente. ¿Qué dices tú, Dylan? Yo tengo muchos puntos de vista sobre eso. Vamos a hacer un debate, chicos. Eso, los quiero escuchar ahí. pues, profe, me parece, no sé, bien, pues porque de man es muy inteligente hacer eso, ¿no? Uf, claro, ¿cierto? ¿Les gustaría crear algo? ¿Ustedes crearían algo? ¿Tú crearías algo, Esteban? No sé, profe, quizás. Combinar dos cosas diferentes. Ah, bueno, si se mezclan, resulta que salen otras cosas, porque sí han habido mezclas. En la ingeniería sí han habido mezclas. Y han creado, uy, es que es muy bueno, o sea, esta parte es que es excelente, o sea, esta cuestión de ingeniería genética es muy interesante por eso. ¿Qué dice Catalina? Póngamelos a pelear allá.
Bueno, vamos a escuchar unos postulados acá de la ingeniera. Y ustedes, ingenieros, se me ponen a favor o se ponen en contra. Los quiero escuchar ahí. Voy a hacer el punto Discussion. de vista de las personas que son católicas, que son cristianas, que son, bueno, que son de iglesia y eso. Bueno, póngame la cámara. Porque estoy que, mejor dicho, Estoy está- es que me hablo yo. Listo, vamos a hablar de eso. Cuéntenme ustedes. Y ustedes también, micrófonos abiertos y tienen cámaras, activen cámaras para poder entrar a discutir. Bueno, pues el punto de vista de las personas que son de iglesia y eso dirán que son ateos o que no creen en la religión simplemente porque crearon algún animal o algún ser o algo. El punto de vista de las personas científicas es una oportunidad para crear nuevas cosas. Pero todos están en contra. Porque ¿Qué dicen todos ustedes? creen- ¿Están en contra o están a favor? Los escuchamos. Dylan, Esteban, Jaber. ¿Qué dicen? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Sí, está bien, eso está bien. Pues Está bien, profe. sería demasiado interesante estudiar eso para crear nuevos seres. Claro, ¿tú qué seres crearías? No, yo no sé. Yo digo que si yo tuviera la oportunidad, crearía los seres que ya se extinguieron. Uy, sí, yo Ok. pensé lo mismo. ¿Sí? ¿Qué crearías de los que ya se extinguieron? ¿Qué crearías? Pues no digo dinosaurios. Por ahí un megalodón. No más un megalodón. ¿Qué diría Jacob? ¿Qué crearías? El tigre que es como que tiene los costados. Uy, el dientes de sable. Uf, esos, son hermosísimos, ¿cierto? Dylan, ¿tú qué crearías si tuvieras la oportunidad de ser un ingeniero genético? No sé, profe, yo creo que una alteración de un león bien bonito. ¿Una qué? Como una alteración de un león, profe, o sea, un león pero más bonito, modificado como a mi gusto. Ok. Primero que todo, el león es el mejor del mundo. Así como el zombie. Listo, Esteban, ¿tú qué crearías? Toda película. Pues yo crearía lo mismo, profe, pero en vez de una especie marina. Especies marinas, me dices tú. Así. Claro, cierto, pero pues la cosa es que casi ya no hay agua. Se están cuidando el agua, chicos. Hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que cuidar el agua. Todos a cuidar el agua. Si una persona puede descuidar al mar, Pues sí, pues sí. debería de recoger toda la basura que tiene. Ah, Lo mejor del mundo, lo mejor que pueden hacer. no, eso nunca acaba de recoger basura. Bueno, vamos a seguir entonces. Eso es en cuanto a ingeniería genética. ¿Listo? Vamos a continuar acá. Les voy a seguir contando. Entonces, resulta que hay un pero, pero, la genética y la biotecnología podrían constituir la base para formidables negocios en las áreas del agro, la ganadería y la industria farmacéutica, entre otras. Entonces, si se dan cuenta todo lo que podemos hacer con la genética, con la manipulación de los átomos, con la manipulación de las células, es muy grande porque es que miren para todo lo que me sirve. Lo del agro quiere decir para todo lo que es el campo, ¿cierto? Cuando hablo de agro quiere decir todo lo del campo, para los cultivos, para los animales, en este caso para el ganado. Miren lo importante que es. Industria farmacéutica quiere decir todo lo que son los medicamentos. Entonces yo cuando voy a necesitar hacer un medicamento nuevo, por ejemplo, para enfermedades específicas de pronto en sus familias, no sé, situaciones de enfermedades complicadas. Hay familias que pueden tener familiares con Alzheimer, con cáncer, con diabetes, con obesidad, bueno, o sea, la cantidad, ¿cierto? Y todos esos medicamentos parten de dónde? De algo llamado genética y biotecnología. Entonces, dice, además la genética, miren cómo puedo sacar una muestra genética. Entonces, muestra de mucosa oral. Entonces, cogen la saliva,
eso se le llama la mucosa oral, y con eso pueden mirar, hacerle un análisis genético, solamente con la saliva. O sea, imagínense cada vez que ustedes escupe en la calle, cuánto material genético está botando. ¿Sí ven? Pues tampoco digo que se pasen todos, ¿no? No, está con tos, tiene congestión y no, pues eso sí toca sacar. Pero imagínense todo lo que hay, ¿cierto? No más en la saliva. Aunque aprovechan mucho eso, ¿no? Los del gobierno y eso. Pero ¿Qué? en contra, ¿qué tal en contra aprovechen eso? Digamos, bueno, creamos un animal, vamos a crear otro, pero en contra del pueblo, como una manipulación, ¿no? Porque es que ahorita, por ejemplo, les estoy mostrando todo lo que puede la gente hacer, cómo manipulan toda la genética y todos los átomos, porque eso ya sucedió. Si manipulan eso, ¿cómo pueden manipular a las personas? Ahorita van a darse cuenta, es que, mejor dicho, ahorita se van a dar cuenta. Catalina me va a decir, de razón, eso viene desde hace, muchísimos años atrás, décadas. Pues sí, eso sí. Pues ahorita tiene como la entrada más fácil. ¿Por qué? Porque hay tecnología y eso. Pero antes debieron hacerlo también. Por eso, pues yo una vez leí que habían hecho un experimento humano, el cual salió súper mal. Pero todo Estados Unidos lo cubrió porque no le convenía, porque utilizaban a las personas de la calle. Y eso no se debía hacer porque le daban plata, y por eso ya venga y hago un experimento con usted y lo mato y ya. No me parece. No, es que es impresionante. Incluso hay una película, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama El Experimento. No. Nunca se han visto la película, se llama El Experimento. Es en una cárcel. Ah, ya, de un negrito, ¿no? Yo, pero es que todos son de negritos. Y yo soy racista. Uy, no, pero es que las matas. Pero hay una película que se llama El Experimento. Dylan, ¿la has visto? Esteban, ¿la has visto? No, profe. No, profe. Es una muy buena película. Hacen eso, empiezan a reclutar gente, a los que están más jodidos y más vaciados. Por eso necesito que se me pongan las pilas, porque necesito que se gradúen, porque no los van a coger acá de vaciados, porque pasen con ustedes lo que se les antoja. Y no. Entonces, yo acá armando revolución y después el gobierno por allá, Carolina Quintero. Aunque yo digo que las personas si quieren salir adelante, pues así sí, sea sin un bachiller o algo, tienen que hacerlo. Pero es muy difícil. Pero es chévere que lo hagan con bachiller. Perdón. ¿Qué capítulo es? Entonces, imagínense que en la película ellos empiezan a reclutar gente que está muy jodida monetariamente y los llevan a hacer un experimento en una cárcel. Entonces les dicen, bueno, vamos a jugar a los roles. Entonces, ustedes van a pasar este experimento, entonces de acá vamos a escoger, vamos a hacerles una serie de preguntas y basado en lo que usted responda, usted va a asumir el rol de como de guardia del IMPEC o como reo, como recluso. Entonces, imagínense que bueno, les ponen como un examen y ellos quedan divididos en dos grupos. Entonces, unos son los guardias y otros son los reos. Entonces empiezan al inicio como que todo es muy normal, muy normal, muy normal, pero el encierro en una cárcel, esa gente se empieza a enloquecer. Y eso, o sea, llega un punto en el que dentro del experimento les dicen, cuando llegue a suceder algo grave, se enciende un bombillo y ahí todo el mundo ya perdió. Y llegan al punto en el que a uno de los reclusos o al que le tocó asumir su rol de recluso, le hacen una cantidad de cosas, o sea, lo torturan terrible. Pobrecito.
y hasta que casi prácticamente creo que alcanzaba a ver un muerto y ahí sí, pum, se acaba todo y todos se van al infierno. O sea, Rezadicos. sádicos, claro, porque o sea, esa era la finalidad y a pesar que los mismos, los mismos que están allá, o sea, los que están cuidando, los científicos que están monitoreando todo se dan cuenta de la situación y no hacen nada, sino hasta ya cuando ya la cosa se volvió crítica y ya prácticamente se mata. Pero es muy buena, se les recomiendo para que la vean, se llama El Experimento. El Experimento, bueno. ¿Y dónde sale? Algo yo la busco y se las paso. Si yo de pronto se las paso. Entonces imagínense lo que podemos hacer nomás con una muestra nomás de saliva, una gotita de saliva. Dice, con una muestra así chiquita, dice, puede mirar el origen de las especies. Entonces con un poquito de saliva puedo mirar cuál es el origen mío, cuál es mi especie. Entonces me empiezan a examinar todos esos cordoncitos de ADN, a ver yo de dónde vengo, genéticamente solo por saliva, por huesos o quizás hasta por el cabello. Entonces, por eso con el cabello uno debe ser muy quisquilloso, ¿cierto? Porque a veces uno, el cabello donde caiga. Imagínense la cantidad de genética que cada uno tiene en su cabello. Nomás, usted se quita un pelo, un piojito, y imagínense los piojitos, todo lo que se le están tragando, no mentiras. Pero entonces, imagínense, se quitan un solo cabellito, y en ese cabellito, toda la información de vida que ustedes tienen, de los pasados, de los antepasados, detrás antepasados, y mejor dicho. Hay gente re rara, porque es que, pues yo digo mucho, yo creo mucho en eso, en que si tú botas el cabello a la basura o algún coso del baño o algo, se te cae la abundancia. Por eso es mejor como cultivarlo. No sé, es raro, pero es bueno. Ok. Porque también hay gente que es muy loca y coge el pelo que encuentra en la basura y hace ¿cómo decirlo? Brujería. Sí, es que hasta la brujería o sea, le quitan a uno un pelito y le hacen brujería, o sea, es que es impresionante todo lo que puede contener Yo un mirando cabello, la ¿no? cámara y yo sí. Bueno, vamos acá. Entonces dice, también se fundamenta en cómo hacer mezclas de plantas, cómo mezclarlas con otras para formar una mejor o una diferente, o de cómo mutar una planta que es de tierra caliente para que pueda germinar en tierra fría. Entonces, no solamente nosotros tenemos material genético, las plantas, todo lo que son las plantas, los árboles, todo eso. Entonces, yo puedo mover una planta de un lugar a otro, pero entonces le tengo que hacer un análisis genético y todo eso. O puedo juntar el material genético de esta florecita y la mezclo con esta otra y me va a dar una nueva, que era lo que por ahí me estaban diciendo que si yo podía crear a partir de mezclar, ¿cierto? Y sí se puede. Entonces, por eso, miren, todo lo que hace esta ingeniería genética, dice. Al igual que se podría emplear en los animales, pueden alterar los genes de los bebés para evitar que el bebé tenga genética igual a sus padres, como enfermedades familiares, problemas, etc. Si ustedes pudieran haber determinado su material genético, ¿qué cosas hubiesen evitado de esa genética que tienen? O sea, por ejemplo, yo de la genética de mi familia quisiera no tener esto, el mal genio, el color de los ojos, la estatura, bueno, no sé. Oye, no te metas conmigo. ¿Tú qué dirías? ¿Qué cosas de la genética de tu familia tú dirías, uy, yo esto pude haber renunciado a esto si hubiera estado en mi poder? No, yo así me quiero. Así está bien, esa genética con la que ¿Al llegaste que no está le bien. guste? ¿Qué es genética? No, pues yo lo digo en sentido, pues yo, Enfermedades tengo. también, ¿no? O sea, no Sí. solamente cuestión física, sino enfermedades. Pues yo no lo tengo, pero lo puedo heredar. Aunque todos tenemos cáncer, ¿no? Ujú. Solamente que no sé. Células, Ajá, cancerígenas, sí. Ok. Lo de la diabetes. Lo de Diabetes. la vena varicela. Ok, eso te hubieras Eso dicho, uy, eso no. lo puedo heredar. Ok, en tu caso, Jaber, No de nada. dime, El pelo, la de nada, el pelo. ¿el pelo? ¿Qué del pelo qué? O sea, es que casi toda mi familia es pelo liso.
y a mí no me gusta porque, digamos, mi mamá salió crespa y todo el resto de mi familia es liso y no me gusta. Ok, entonces esa parte de material genético te gustaría tenerla Sí, o diferente. sea, como chiquito. Ok, muy bien. Esteban, ¿qué material genético de pronto tú dirías, uy, no lo hubiese podido cambiar? Como que también, como lo de la diabetes, profe. La diabetes. ¿Hay muchos casos de diabetes en tu familia? Pues más o menos. Ok. Y en tu caso, Dylan, Profe, ponerme unos ojos bien verdes, bien bonitos. ¿te hubiera gustado tener ojos bien verdes? Eso que diabetes te queda bien. Sí, profe, porque es Ojos que verdes. porque la hija de mi tío sí nació con ojos verdes porque mi abuelita tenía ojos verdes, pero yo no, profe. Ok. Y yo sabía que Le hubiera gustado mantener esa parte de la genética. Muy bien, Oye, ok. profe, ahí sí quedó re malo. Yo también, mi mamá tenía también los ojos más claritos. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano es de los que siempre me decía que yo tenía ojos de color ratón. Y yo lo odiaba por eso. Yo, no me digas ratón porque me dice así. A mí me mis decían hermanos negra. son monos. Tus hermanos son Son monos. Y él monos es y todo yo humilde. salí todo, sí. Ok, como que no, pero porque esos genes van para ellos, sino para mí, ¿cierto? Aunque es bonito, ¿no? Ser diferente. Sí, en todo concepto, las diferencias funcionan muy bien. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a hablar de la genética, perdón, origen de la genética y de la biotecnología. Entonces, ¿de dónde nació todo eso? Entonces dice, vamos a la definición de la biotecnología. Ya vimos la genética, ahora vamos a hablar de la biotecnología. ¿Qué será biotecnología? Ustedes qué me dicen, Dylan, ¿qué será biotecnología? Se acabó la Mm, Creí que se había acabado la reunión, hola. ¿Qué dice Dylan? ¿Qué será la biotecnología? no sé, pero es como algo asociado a la ciencia. Por lo que hablamos de bio, ¿cierto? ¿Qué dice Esteban? ¿Qué será biotecnología? No voy a contar, voy a pasar la cero para que sea. Mira, yo la puse. ¿Qué dices, Esteban? Para ti, ¿qué será biotecnología? ¿Tú escuchas esa palabra? ¿Qué será? ¿Qué No, asumirías que profe, no es? sé. No, profe, nunca la he escuchado. Nunca la habías escuchado, pero ahorita que la estás escuchando, ¿qué crees que será? ¿Tú qué crees? Todo es válido. Pues no sé, profe, como que lo mismo sobre la tecnología de la ciencia, algo así. No sé, profe. Tecnología de la No. ciencia, ok, listo. Entonces vamos a ver por acá. Miren lo que están haciendo. Esto es biotecnología. ¿Qué será lo que está pasando ahí? Están viendo. ¿Eso qué es? Están viendo como los átomos Están más viendo los detallados datos, ok. con tecnología. ¿Qué dice Jaber? Tal vez están sacando eso. Están sacando, ¿cuándo, Parece ¿eso qué una será? vida. ¿Eso qué será? Es que parece una. Entonces, bueno, entonces estábamos analizando esta imagen, ¿cierto? Están sacando como una especie de muestra, acabamos de decir. Entonces parece que es una muestra, ¿cierto? Era lo que me estaba tratando de decir Jay. Dice, uy, así. Esteban, ¿me ayudas por favor a leer qué es esto de biotecnología? La biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. Entonces, miren lo que hace la biotecnología, ¿sí ven?
o sea, estudia la biología porque yo necesito aprender de biología, porque va a haber una rama, por ejemplo, la biotecnología, que va a necesitar de la biología. Entonces dice, ¿para qué la vamos a utilizar? Para los cultivos, ¿cierto? Necesito estudiar los cultivos para saber si hay pestes o qué, y necesito hacer algo frente a eso. Para la farmacia me sirve la biotecnología porque tengo que crear nuevos medicamentos porque siempre aparecen nuevos virus, nuevas enfermedades, entonces todo el tiempo tengo que estar innovando. Ciencia de los alimentos, resulta que yo tengo que consultar, tengo que ir al fondo de, bueno, ¿qué contiene el alimento? Por ejemplo, ustedes van a comprarse alguna cosa, no, es que me quiero comprar, por ejemplo, un helado, de esos de crema helado. ¿Y qué pasa? Tengo que ir a mirar cuál es el contenido, qué tiene, o sea, cuáles son los ingredientes y esos ingredientes en qué pueden afectarme a mí, cómo actúan esos ingredientes para que ese helado sea provechoso, no me vaya a hacer daño, que no vaya a ser un veneno para mi cuerpo, ¿cierto? O sea, porque como todo tiene una mezcla de cosas, es como una ensaladita. Medio ambiente, entonces las partículas, lo que nosotros respiramos, cómo está el agua, la medicina, ¿cierto? Entonces que si tengo algún cambio físico, algún cambio químico, todo esto es lo que me ayuda a estudiar la biotecnología. Entonces, vamos acá. La biotecnología en la antigüedad. Interesante. Eso sí me gusta. Entonces dice, ¿me ayudas a leer, Catalina? La agricultura se convirtió en la principal forma de obtener alimentos a partir de la revolución neolítica hace 10 o 12.000 años, usando técnicas antiguas de biotecnología. Los agricultores fueron capaces de seleccionar los cultivos más resistentes y con mejor rendimiento para producir alimentos suficientes para para la ¿qué? Para la cada vez más ¿qué? La cada vez mayor La cada vez mayor población. Entonces, imagínense, cómo empieza a crecer la población. O sea, si ustedes se dieron cuenta, hemos venido en una evolución, ¿cierto? O sea, al inicio eran solamente los dinosaurios, después el hombre de Neandertal y después no sé qué, bueno, o sea, una cantidad de evolución. Y suposiciones. Resulta que a medida que llega más población, pues entonces, asimismo, la demanda de alimentación pues va a ser también mayor, ¿cierto? O sea, necesitamos producir más alimentos, entonces dentro de todos los alimentos pues necesito producir más animales, necesito producir más vegetales, necesito producir más frutas. Entonces, ¿qué hacían? Ellos empezaban a hacer como, bueno, voy a coger este cultivo y lo voy a mezclar con este otro porque es que este cultivo es el más fuerte y me va a ayudar al otro. Entonces ahí es donde empiezan a ver las mezclas para generar nuevas cosas. Eso es lo que, como empezó la biotecnología. Y en ese entonces se necesitaba harto por las épocas, ¿no? De frío y eso. Claro, porque no había tanta cosa como la hay ahorita, ¿cierto? Pues las comodidades. Esa porque estaba liando si está inteligente. Ay, tan bonito. Sí. Entonces, no, pero es que, no, ustedes también pueden decir muchas cosas. Tú también puedes tener ideas, lo que pasa es que te da pena hablar. Te da pena hablar, pero yo sé que donde te dé por hablar, también es a producir, porque lo poquito que has dicho ya has tenido unos aportes muy buenos. Es pura falta de fe. Qué buenos aportes se hacen. Dice, pero no se contaba con que la cantidad de alimento obtenida en los cultivos se fue volviendo cada vez más grande y difícil de mantener. Entonces, pues tiene sus pros y tiene sus contras, porque entonces ya hay una sobrepoblación, ¿cierto? Entonces ya hay cosas en exceso que ya pues empiezan a limitar también a los demás, ¿cierto? Entonces, o sea, las cosas en exceso tampoco es que sean buenas, ¿cierto? Hay unos límites. Entonces nos dice, entonces se dio el origen a otras prácticas como, vamos a ver, la rotación de cultivos. Entonces, ¿sí ven? Rotación de cultivos. Entonces acá hay unas maticas, acá hay otras maticas, acá hay otra. ¿Eso no es lechuga? Creo que es lechuga, no sé.
Yo la verdad casi no leo. Las maticas. ¿Sí? Otra matica. Pastico. El control de plagas. Entonces, ¿para qué me ayudó la biotecnología? Para ayudar a controlar las plagas de todo eso, porque imagínense, plagas hay por todo lado. Entonces, ¿para qué nos ha servido la biotecnología? También nosotros tenemos control de plagas. ¿Plagas como cuáles? ¿Qué tipo de plagas nosotros controlamos, Jaber? Plagas. Sí. ¿Es eso? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una plaga? Digamos, los gusanos pueden ser una plaga para las plantas porque mira lo que hacen. ¿Qué otro tipo de plagas podemos tener? Los piojos, los gusanos, ¿qué otra cosa? ¿Qué más dice Jaber? No sé. ¿No sabes? Una suposición. Digamos. Sí Ay, Yo por la ejemplo, las cucarachas también pueden ser una plaga. Yo las odio. Ay, sí, ¿ven? ¿Por qué no la dice? No le dé pena. Que acá... No, pero arriésgate a decir las cosas. Nunca te quedes con las cosas porque acá, acuérdense que están aprendiendo, pelados. Y si están aprendiendo, aprender quiere decir que uno tiene que aprender a equivocarse. Vieran todas las manos de errores que yo he cometido en mi vida. Pero ¿saben qué? Eso no me hace ni mejor ni peor persona. Me hace una persona. Porque yo tengo que aprender. Entonces, cuando tengas una duda, pues yo creo que eso, profe, esté bien o esté mal. No importa, no es que tu palabra también vale. Es tu punto de vista. Entonces, no te quedes callado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Bueno. Entonces, Dylan, ¿qué otra plaga podemos tener? ¿Con qué otras plagas nos podríamos enfrentar? Arañas, profe. Dime. Arañas. Bueno, las arañas. Uy, las arañas pueden ser una plaga, ¿cierto? O sea, son bonitas, pero sí en algún momento pueden ser una plaga. Esteban, plagas. Como las cucarachas, profe. Las cucarachas ya las dijimos. Otra plaga. Las hormigas. También ya las dijo Catalina. Ay, las mariposas, profe, ¿no? Las mariposas podrían convertirse en una plaga dependiendo para dónde, ¿cierto? O sea, todo puede llegar a convertirse en una plaga. Pero nosotros, dime, los hongos. Pero hay una plaga mayor que está en el planeta Tierra, que está abundando en la biosfera y somos los humanos, ¿cierto? Los humanos somos la peor plaga de la vida. O sea, porque imagínense lo que estamos haciendo nosotros. Somos plaga porque matamos los animales, contaminamos el aire, contaminamos el agua, matamos personas. Imagínense, creamos cosas horribles contra la humanidad. Imagínense la cantidad de plaga que nosotros somos. Podría decirse que nosotros no creamos, sino destruimos. Exacto, ¿cierto? Somos muy destructores, infortunadamente, entonces somos una plaga, miren. La domesticación de animales. ¿Han tratado de domesticar un animal? ¿Tienen mascotas? ¿Tú tienes mascotas, Jaber? No. ¿No? No, pero es por mi mamá, porque mi mamá es alérgica al pelo de los perros y de los gatos. Yo sí quiero tener un perro. Los dos. Dylan, ¿tú has domesticado algún animal? Yo quiero una ratica. No estoy Profe, diciendo ¿cómo es? profe, domesticar es como que enseñarle a hacer cosas o algo así, o solo cogerlo para uno. Bueno, domesticar, en este caso, si se dan cuenta, es coger animales y llevarlos a la vida doméstica. Entonces puede que yo, por ejemplo, tenga un caballo y ya lo vuelvo como un animal de casa, ¿cierto? De mi casita. O tengo el perrito y entonces ya lo habitúo a convivir con nosotros en la casa, ¿cierto? Ah, entonces sí, profe, yo tengo un animal doméstico. Ok, ¿un perro o un gato? Un perro chiquito. Un perro. Ok, y dentro de eso, ¿tú qué le tienes que enseñar al perro? Mm, que no se orine por ahí, profe. Ok, ¿sí ven? Entonces toca enseñarlo. Entonces ya ellos no van a tener la misma libertad, sino toca enseñarles ciertas cosas. A que no sean agresivos, a convivir, ¿cierto? Digamos los gatos. También a esos uno tiene que enseñarles, no, todo el tiempo esté echando uña.
digamos, una vez yo fui a Medellín y llegué como a 4 casas diferentes y los perros estaban mal educados y siempre me mordían. Ok, exactamente. Todo eso hace parte de la domesticación o en este caso sería también adiestramiento, ¿cierto? Entonces todo eso también es la biotecnología. Sería bueno domesticar Un oso, uy, y Sería mucho muy más. lindo. Como los marganitos, los cerditos esos, los pixie, los piggies y esos. Yo quiero un panda. Un panda, pero sí es nuevo, pero le Pero tocaría irse por allá a vivir a Asia. Pero es más viable tener un animal salvaje. Y eso es lo que yo he visto. El sentido de arañas. Uy, yo quiero tener una tarántula. Yo tenía una amiga que tenía una tarántula. Así que me camine por todo y yo. Uy, pero no. no. Ahorita, imagínense, Me la ahorita veo una contagian. chiquitica, veo una aranita así chiquita y la traté de coger así y ya después no pude. No, yo no, o sea, hay unas que tengo por allá, ya les tengo nombre, pero no las toco. No, pero es que hay unas que sí son malitas. Claro, las grandotas, tarántulas. No, yo me la aguanto acá, pero que me camine. Uy, no. Bueno, dice, ¿qué aportes nos ha traído la biotecnología? Dice, los aportes de la biotecnología son muchas veces beneficiosos para el ser humano y sobre todo de la naturaleza, así para usos alimentarios de los cultivos, también para plásticos biodegradables, aceites vegetales, biocombustibles, cuidado microambiental a través de la bioremediación. Entonces, ¿qué es el bioremediación? La bioremediación, entonces el remedio para la vida, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces, el reciclaje, los residuos, la limpieza de sitios contaminados, ¿cierto? Todo eso nos ayuda. Entonces, dice, ¿cómo se organizan estos? Hay algo llamado la biotecnología roja. Entonces, miren la biotecnología roja, ¿cómo se da? Dylan, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Se aplica la utilización de biotecnología en procesos médicos. Algunos ejemplos son el diseño del organismo para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos. Entonces, las personas que estudian biotecnología tienen que diferenciar ciertos momentos para poder trabajar en lo que es la biotecnología. Entonces, cuando vamos a hablar de biotecnología roja, entonces nos dice acá, cuando vamos a hacer toda la producción de vacunas, imagínense uno creando una vacuna. Chévere, ¿no? Súper chévere, crear una vacuna, crear antibióticos, crear nuevos fármacos, pues no fármacos negativos, pero pues cada quien decide. ¿Ustedes se vieron Breaking Bad, la serie de Breaking Bad? ¿Nunca se han visto Breaking Bad? Breaking Bad es súper buena. Esteban, ¿te has visto Breaking Bad? No, profe. La he escuchado. Dylan, Sí, profe, una parte, pero no me la pude completar. Estaba re ¿qué bacana. tal esa serie? Uf, Se pone triste. Uf, es muy mío, buena. una belleza, profe. Es muy buena, es muy buena. Es que, ¿por qué hablamos, digamos, acá de los fármacos? Porque cuéntales tú de qué trata más o menos. Yo, Que sí la viste. Sí, sí, sí. Más o menos pues de yo qué no me la trata. vi completa, pero sí vi una mayor parte. Es como de un profesor que se junta con un alumno que como que hace estupefacientes y un poco de cosas y empiezan a hacer severo negocio entre los dos. Entonces, imagínense todo lo que puede hacer la biotecnología. Se juntan para empezar a crear, eh, anfetaminas. Y eso, o sea, hacen un proceso químico, o sea, destruyen un poco de cosas, eso, hacen experimentos hasta que dan con la fórmula y eso termina siendo mejor dicho, lo más wow del mundo. O sea, cuando ya empiezan a hacer lo del negocio que él dice, que dice Dylan, mejor dicho, eso es el boom. Los duros para crear drogas. Entonces, imagínense. Es impresionante. Biotecnología roja. Dice. Podría crearse como un alimento, o sea, que nosotros no tengamos que comer
sino que con una vacuna ya... Se le quite a uno el hambre para no tener que cocinar todos los días. ¿No? ¿Será que sí? Ella toda traumada con la cocina. Y yo ahí, ¿será que se puede? Entonces, Esteban, ¿me ayudas a leer, por favor? Procesos industriales también se aplica a los usos de la biotecnología en la industria textil, en la creación de nuevos materiales como plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles. Entonces, Entonces, todo lo que es textil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo lo que, cuando hablamos de textil, puede ser, por ejemplo, la ropa, pero también materiales nuevos. Por ejemplo, dice plásticos biodegradables, entonces por eso hay bolsas que dicen, las bolsas son plásticos, pero entonces hay veces dicen bolsa biodegradable, ¿cierto? Entonces no le va a hacer daño al planeta. Biocombustibles, combustibles que no van a generar contaminación. Entonces, todo eso la biotecnología blanca me ayuda a generar esto. Vamos a hablar de la otra biotecnología, la biotecnología verde. ¿Listo? Catalina, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Se espera que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medio ambiente que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Entonces, por ejemplo, generalmente pues sí están como las cositas para proteger los cultivos, pero entonces busca otra manera para que los cultivos siempre estén protegidos, que no se den tantas plagas, para que no vayan a afectarlos, ¿cierto? De eso se encarga la biotecnología verde. Vamos con la biotecnología azul. Miren esos animalitos en el mar. Dice, también llamada biotecnología marina. Es un término utilizado para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Aún en una fase temprana de desarrollo, sus aplicaciones son prometedoras para la acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios. Entonces, esta biotecnología azul es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablo acuicultura es todo lo relacionado con el mar. Lo de los peces, con acuicultura hace referencia a cómo agarran los pececitos, cómo se alimentan los animalitos del mar, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos sirve la biotecnología azul? Para toda esta cuestión marina, para toda esta cuestión acuática. Entonces, ¿qué puedo hacer para que, digamos, esta zona que está un poquito contaminada, qué tengo que hacer para descontaminarla? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo generar una nueva, por ejemplo, una nueva forma de alimentación para que estos animales se reproduzcan más rápido? Bueno, todo eso hace la biotecnología azul. Y dice, ahora veamos este cuadro comparativo. Entonces nos hablan sobre las ventajas de la biotecnología, las ventajas de la genética. Yo luego les paso este cuadro, las desventajas de la biotecnología y las desventajas de la genética. ¿Listo? Terminemos con un video. Entonces, Por derechos de autor. un estudio sobre cómo es que están formados los átomos, ¿cierto? Entonces, voy a ver cómo es que están formados los átomos. Entonces, la primera persona entonces dice, no, pues yo creo que eso es como un circulito y acá giran alrededor de... Ya. El otro ya después dice, no, pero es que no solamente es un circulito y que eso es el núcleo, porque es que dentro de ese circulito hay otras cositas, otras esferitas, ¿cierto? Entonces, positivas y negativas, ¿cierto? O neutras. Y entonces dice, no, pero es que los electrones van a estar girando así, ¿cierto? Eso es lo que dice el otro. Todos los científicos tienen puntos de vista diferentes, ¿sí ven? Todos. Y después, entonces ya llega este otro y entonces dice, no, pero es que sí, está el núcleo, si quieres ve al baño, y
acá, entonces va a aparecer como un sistema solar, ¿cierto? Entonces, en el sistema solar, por ejemplo, ¿cuál sería el núcleo? El Sol. El Sol, ¿cierto? Entonces ya sigue la otra órbita y hay otro planeta, y hay otro planeta, y hay otro planeta, ¿cierto? Entonces es más o menos lo mismo, lo que plantea ahora. Entonces está el núcleo, pero entonces dice, cada uno de estos, cada una de estos hilitos, o de esas, sí, donde van a estar los electrones, entonces cada uno va a tener una cantidad de electrones. Entonces vamos a poner, el que está más cerquita al centro va a tener solo dos, ¿cierto? Y de ahí se van a empezar van a empezar a crecer. Entonces ella lo que nos decía es que dependiendo la cantidad de átomos de cada uno de los elementos, ahí ya es donde tenemos que entrar a mirar tabla periódica. Entonces, ¿cuántos electrones tiene cada uno de los elementos? Porque una cosa son los elementos que tiene el hidrógeno, otra son la cantidad de electrones que tiene el oxígeno, otra la cantidad de electrones que tiene el nitrógeno. Entonces, no todos van a tener la misma cantidad. ¿Listo? Y entonces ellos lo miden más o menos acá. ¿Sí? Es como donde uno puede hacer la gráfica y entender más de dónde es que salen esos electrones y todo eso. ¿Sí? Cuando ya vayamos a meternos en el cuento. Este es como para que veamos cuál era la opinión de las diferentes personas, de los diferentes científicos con respecto al átomo, ¿cierto? Porque si nosotros somos científicos y nos ponemos a analizar el átomo, quizás para nosotros haya otro tipo de formación, ¿cierto? Uno de pronto lo puede entender diferente. Entonces dice, los modelos atómicos. Entonces, según esta línea del tiempo, vamos a empezar acá. Vamos a hablar de qué está hecha la materia. Jaber, ¿de qué está hecha la materia? ¿De qué está hecho todo esto? Todo esto es materia. Mira, todo esto es materia. Tú eres materia. Nosotros todos somos materia. ¿De qué estamos hechos? De átomos, ¿cierto? ¿Y de qué más? Células. Células. ¿Y de qué más? ¿Las células forman qué? ¿Te acuerdas? Pero básicamente sí, estamos hechos de átomos, como tú dices, ¿cierto? Todo está hecho de átomos. Entonces vamos a mirar acá. Entonces dice, resulta que nos dice que la materia, dice, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tú ocupas un lugar en el espacio, Catalina ocupa un lugar en el espacio, yo ocupo un lugar en el espacio, Lilith ocupa un lugar en el espacio, la planta ocupa un lugar en el espacio, los esferos, ¿qué más ocupa un lugar en el espacio, Jaber? Los objetos. Los objetos en general, ¿cierto? ¿Qué más ocupa un lugar en el espacio, Carlos? Los animales, ¿cierto? El aire, ¿no? Puede ser, ya ahorita vamos a mirar una cosita relacionada con eso, dependiendo en dónde esté contenido el aire, ¿cierto? Porque yo puedo tener aire en una bomba, ¿cierto? Y la bomba puede estar en un lugar, en el espacio, ¿cierto? Entonces dice, la química es la ciencia que estudia su naturaleza. Entonces ahorita estamos hablando de biología, pero también estamos hablando de química porque las dos se van a relacionar, todas esas ramas se van a relacionar. Nos dice, composición y transformación, estudia su naturaleza, la naturaleza de la materia, la composición de la materia, la transformación de la materia, porque la materia se puede transformar. Nosotros empezamos siendo materia y éramos unos bebés, pero antes ocupábamos la materia acá, ¿cierto? Entonces empezamos de algo chiquito y esta materia fue creciendo. Miren ustedes, hace unos años eran unos bebés, ahorita ya son unos jóvenes. En unos añitos van a ser unos ancianitos, pero van a seguir ocupando un espacio, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la naturaleza de ustedes como material, de qué están compuestos ustedes, ¿cierto? Huesos, órganos, sangre, tejidos, y cómo se transforman, y todo, nosotros nos transformamos, ¿cierto? Todo se transforma. Por ejemplo, este líquido de acá, esta Coca-Cola también se transformó, tuvo un cambio químico, porque es que la Coca-Cola no solamente venga, le pongo gasecito y ya, no, esto tiene que tener un cambio químico porque primero necesitamos agua para poderla
para poderla transformar el agua, ¿cierto? Necesitamos transformar el agua. Le tenemos que poner una composición específica. Entonces, ¿de qué puede estar compuesta el agua? Podemos ponerle azúcar. Entonces acá nos dice, necesita azúcar, necesita grasa, necesita carbohidratos, ¿sí ven? Entonces la estamos transformando y estamos viendo su composición. Si ven todo lo que podemos, o sea, en una Coca-Cola o en una gaseosa podemos empezar a hacerle un análisis de todo, químico, ¿sí ven? Entonces, dice, si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable. Cuantificable viene de cuánto, la puedo contar, es decir, se puede medir, ¿cierto? Yo puedo medir la Coca-Cola, nos dice 400 mililitros, yo puedo medir a Jaber, entonces puedo medir tu estatura y podemos medir qué tanto pesas, ¿cierto? Yo puedo medir, por ejemplo, esta bolsa de pan, cuánto pesa, cuántos panes, todo eso lo podemos contar porque es materia. Entonces nos dice, cuando hablamos de la composición de la materia, dice, está integrada por átomos, ¿cierto? Todo está formado por átomos, pero entonces esos átomos se van a juntar con otros. Porque si es un solo átomo, no, pues si fuéramos solamente un átomo, mejor dicho, no, nosotros no alcanzamos a hacer ni siquiera un átomo. O sea, no, ¿cierto? Llamadas subatómicas. Entonces, muchísimas cositas de los átomos se van a juntar, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos. Un átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Yo puedo, digamos, esto de acá, ¿cierto? Este pan, para poder volverse pan, primero, tuvimos que crear la masa, pero la masa también fue la unión de más cosas, ¿cierto? Si ustedes se van a comer una pizza, la pizza necesita de muchos ingredientes, incluso un perro caliente, las salsas que se le ponen al perro caliente, tiene que tener muchas cosas que lo mezclan para poder generar esa salsa, ¿sí ven? O sea, son infinidad de cosas. Dice, Pero se está pegando. No, es que yo siempre que tomo estados calientes, físicos de la materia. Entonces, físicamente, ya hablamos de la materia, es todo. Pero ahora vamos a ver cómo es el estado de esa materia. Entonces, podemos tener estados físicos, que entonces cuando hablamos del estado físico de la materia nos referimos a los sólidos. ¿Qué son los sólidos? poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos en general es muy poco superior a la de los líquidos. Entonces, los sólidos siempre tienen algo de rigidez, ¿cierto? Entonces va dependiendo porque, por ejemplo, este sólido tiene una dureza, pero este otro sólido tiene una dureza diferente, ¿sí ven? Entonces los sólidos van dependiendo, su dureza puede modificarse. Ahora vamos a hablar de los líquidos. Jaber, ayúdame a leer acá. Hágale. No, pero. Dale, que solamente un párrafo chiquito. Es que la madre no veo, bro. Hágale si quiere coger el computador y póngalo ahí al frente. ¿Puedes conectar? Sí. Se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en que están contenidos, poder fluir, ser muy poco comprensibles y poder pasar al estado de valor a cualquier temperatura. Ok, entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Dice, se adaptan a cualquier vasija. Este líquido se adaptó a la forma de esta botella. Pero ahorita que estábamos tomándonos el cafecito, el agua de panelita, ese líquido se adaptó a la forma del pocillo. Pero si yo pongo ese agua de panela acá, pues también se va a adaptar a la forma de esto, ¿cierto? Los líquidos se adaptan a su vasija, a su contenedor. Dice, pueden evaporarse, pueden
digamos, si yo quiero, si lo pongo a hervir, se va a quedar nada, porque ustedes han puesto a hervir agua que se les olvida bajar, ¿sí o no? Que uno a veces pone a hervir el agua, si les ha pasado, a mí me pasa casi todos los días. Entonces yo pongo a hervir el agua y se me olvidó que la dejé en la estufa. Cuando, ¡ay! El agua se evaporó. O sea, primero tengo una cantidad, pero de tanto hervir, se evaporó. Aunque esa evaporación también se puede volver líquida, ¿no? Cuando llega a las nubes y baja como lluvia, ¿cierto? Entonces eso... O, por ejemplo, cuando es mucho calor, ustedes se están bañando. Sí. Y hay mucho calor, o sea, el agua caliente, uno es feliz con el agua caliente. Y cuando uno ve ese vapor, se vuelve agua nuevamente, porque ¿qué pasa? Empieza a caer las goticas de vapor, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que puede pasar con el líquido, se puede volver sólido, porque yo puedo coger la Coca-Cola, la pongo entre la cosita de los hielitos y vuelvo la gaseosa, hielitos de gaseosa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con los líquidos. Ahora, los gases dice, se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen, el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio. Entonces, gases. Vamos a hablar del organismo de nosotros. Gases, todos nos tiramos gases y todos estamos compuestos también de gases, ¿cierto? Cuando usted toma algo, por ejemplo, me tomo toda la botella de Coca-Cola, ese gas se me va a quedar acá y que se han sentido que como que se inflan acá y que toca hacer liberar. Por ejemplo, usted se toma algo que le hace daño para el estómago y ¡pum! Lo infla de que de gases, ¿cierto? Entonces, toca desinflarlo, ¿cierto? A todos nos pasa, entonces se infla y se desinfla, se llena de gas o se saca el gas. Entonces, ocupa, en este caso, nos ocupa toda la parte del intestino y todo eso, y uno como que, no, o acá todo esto, ¿cierto? Entonces, nos llena el gas. ¿Cómo se mide la materia? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para la materia? Voy a mirar su masa. Entonces dice, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es más difícil empujar un camión que un vehículo pequeño. La cantidad de masa hace la diferencia. Entonces, la cantidad de masa de esta agenda es la misma cantidad de masa de esto. ¿No, cierto? Porque puede que esto tenga más masa que este, o al revés. La cantidad de masa que hay acá es la misma que hay acá, ¿cierto? Entonces, listo. Por eso hablamos de lo que puede llegar a pesar, ¿cierto? Vamos a hablar del volumen. Es el espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico y demás múltiplos o submúltiplos. Entonces, por ejemplo, acá me hablan del volumen. Entonces, ¿qué volumen tiene? 400 mililitros, ¿cierto? Generalmente es más para la cuestión de los líquidos, pero pues no quiere decir que para los sólidos no. Entonces, acá tenemos volumen. Por ejemplo, el volumen de Pegastic, ¿cierto? Tiene un contenido, ¿cierto? ¿Y cuál es su volumen? Vamos acá. El peso. Cuando hablamos de peso, entonces, por ejemplo, el peso de Jaber no es el mismo peso de Catalina, y los dos son materia, ¿cierto? O el peso mío no es el mismo de ustedes, y los tres somos materia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de ese peso yo tengo que mirar cuánto pesan mis huesos, cuánto pesan mis músculos, cuánto pesan mis órganos, ¿cierto? Porque todo eso pesa. Imagínense todo lo que cargamos todo el día. O sea, ustedes van caminando y todo ese peso de todo esto que ustedes cargan, imagínense todo lo que cargan, es impresionante. 63 kilos. Más encima del cuaderno. Entonces, imagínense. Vamos a hablar de longitud, ya es el tamaño, pero ya lo largo, ¿cierto? Entonces dice, es la distancia entre dos puntos. Entonces, la longitud, digamos, de la pared, la longitud de la ventana, ¿cierto? Entonces, la longitud de acá del escritorio, la longitud, digamos, de la estatura, en este caso de Jaber, ¿cierto? Su estatura, longitud, qué tan largo es,
Yo la miro. Densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Entonces, la densidad que hay acá no es la misma que hay acá, porque acá hay algo, pero acá también hay algo, sino que su densidad, lo que contiene, el peso de lo que contiene acá adentro y lo que contiene acá adentro son diferentes. Esa es la densidad. Ahora, vamos a hablar del tiempo. El tiempo se puede medir de diferentes maneras. Yo puedo hablar de medir el tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, en microsegundos, milisegundos, bueno, ¿cierto? Nanosegundos. Hay muchísimas formas de medir el tiempo. Dice, elementos y compuestos. Entonces, vamos a hablar de los elementos. Entonces, hablamos algo que es la tabla periódica. Se llama tabla periódica de los elementos. Todos esos son los elementos que podemos encontrar en el planeta. Hay unos a los que podemos acceder fácilmente, hay otros que no, hay otros que necesita que uno haga excavación para encontrarlos, ¿cierto? Vamos a hablar de los compuestos. Están compuestos por átomos diferentes, constituidos por átomos diferentes. Entonces, por ejemplo, este átomo de acá está compuesto por ejemplo, por nitrógeno, por oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Pero entonces el nitrógeno está compuesto de otra cosa, y el carbono de otra cosa, y el nitrógeno, bueno, ¿cierto? De otras cosas. Esos son los compuestos, lo que forma el átomo. Las sustancias, el agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias puras. ¿Por qué? Porque no tienen mezcla de absolutamente nada, ya están hechos así solitos. El agua es un compuesto mientras que el hidrógeno es un elemento. El agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y el hidrógeno únicamente por 2 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos acá. Tenemos algo que se llaman las propiedades físicas. Dependen fundamentalmente de la sustancia misma. Pueden citarse como el color, el olor, la textura, el sabor. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas de esta Coca-Cola? Catalina. El sabor. Entonces, ¿el sabor cuál es? Dulce. Entonces, una característica física de la Coca-Cola es su sabor dulce. ¿Qué otra cosa? Contiene gas. Olor no huele. ¿O sí? ¿Sí huele? ¿Ya tú has Yo. oído? Sí huele, yo nunca la vi. A gas. Ok, huele a gas para ti. ¿Qué color es? Negra. Es negra, ¿cierto? Esas son las características físicas. Vamos a hablar de las características químicas. Dependen del comportamiento de la materia frente a otras sustancias. Por ejemplo, la oxidación de un clavo. Entonces, un clavo, ¿cómo empieza a oxidarse? ¿Cierto? Ese es un cambio químico. ¿Qué otros cambios químicos podemos ver, Jaber? Digamos, un clavo, le cae un poquito de agua y ¡pum! Se oxidó. ¿Qué otras cosas pueden tener cambios químicos, Jaber? El helado El helado, ¿cierto? El helado, ¿qué cambio químico puede tener? se derrite. Que se derrite por el calor, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un cambio químico. Vamos a hablar de físicas extensivas. Depende de la cantidad de materia presente. Corresponden a la masa, el volumen y la longitud. Entonces, físicas extensivas. Entonces, miren la masa. Entonces, hay una más pequeña que la otra. El peso. Entonces, hay algo que puede pesar más que lo otro. Volumen, digamos acá, vemos volumen porque acá ya no hay nada y acá sí hay mucho líquido. Longitud, entonces, por ejemplo, de arriba acá el punto cero es más corto que el punto cero hacia allá, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la longitud. Y terminamos con las físicas intensivas, que dependen solo del material independientemente de la cantidad que se tenga o del volumen que se ocupe. Depende del material. Entonces, por ejemplo, si preparo chocolate, para que yo pueda tener chocolate depende del material que yo use. Entonces necesito tener agua, tener canela, tener clavos y tener el chocolate. ¿Para un chocolate? ¿Agua? No, es más rico el de leche. ¿Ustedes cómo toman el chocolate? No, ¿Cómo es la física intensiva del chocolate para ustedes? Para mí, leche, cosito de chocolate y Ok. a mí me gusta el chocolate italiano. ¿Cómo es italiano? El ¿Cómo es esa chocolate física intensiva de ese
chocolate normal y se le aplica más chocolate, pero del negro, de que se derrite y se hace como. Y ahí queda espesito. Y a lo que queda espeso, se sirve y se pone. Yo no le pongo nada, pero, pero sí suelen ponerle más chispitas de chocolate, queso panqueque y así. Mira, pues, lo que pasa es que yo antes preparaba el chocolate con leche, pero ya ahorita no consumo leche. Entonces, cambié la leche y ahorita, por ejemplo, para el café utilizo Instacrema. Entonces estoy haciendo físico intensivo, un cambio físico intensivo porque no quiero consumir leche. Entonces es por eso. Yo, por ejemplo, el chocolate no lo preparo con leche, ¿no? En agua le pongo clavo, le pongo canela, utilizo chocolate de ese Luque, bueno, y un poquito de sal para que coja más el sabor. Ahí les doy, sí, ahí les doy el secreto. Cuando yo lo preparaba con leche le ponía era Milo. O sea, lo hacía normal y luego le agregaba Milo. El Milo frío. Mezclas y cambios. Entonces, yo puedo tener mezclas heterogéneas. Entonces dice, sus componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla. Entonces, miren, una ensalada es una mezcla heterogénea. ¿Cómo te gusta la mezcla heterogénea de un alimento como este? ¿Cuál sería tu mezcla heterogénea perfecta? Manzana, banano. Ya no me gusta más. Manzana y banano. O sea, esa sería tu mezcla heterogénea perfecta. ¿Y la tuya? Un banana Aguacate split. con Ok. tomate. Uy, aguacate, tomate. Uf, qué rico. Y un poquito de cebolla y picante y limón con sal. Carne No, asada, papa. Vamos a hacer almuerzo ya. No, Un asadito. yo soy adicta al aguacate. Pero del pequeñito o el grande. Sí, del pequeñito. Uy, sí o no, el chiquitito. ¿No has probado el chiquitito? ¿Te gusta más el grande? Uy, no, ese chiquitín es muy rico. Sí, es delicioso. Ok. Vamos a hablar de la mezcla No. homogénea. Entonces, miren, todos sus componentes están distribuidos uniformemente. Por ejemplo, la gelatina es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tengo agua, le agrego la gelatina, la mezclo y se vuelve una sola. ¿Qué otras mezclas homogéneas podemos tener? Jaber, una mezcla homogénea. Que se desate así, se desapareció. ¿Y el frutiño? El frutiño, porque el frutiño viene en polvo y lo mezclas con el agua y ¡pum! Otra mezcla homogénea. Ahí está el agua con sal. Bueno, el agua con sal no, pero no esa no otra. La leche en polvo. La leche en polvo, ¿cierto? Pongo la leche y una agüita y se volvió una mezcla homogénea. ¿Qué cambios hay en esta cuestión? Hay cambios físicos y hay cambios químicos. Entonces, el cambio físico puede ser reversible. Ya lo puedo echar para atrás. ¿Listo? En los que no hay ninguna alteración o cambio en la composición de la sustancia. Entonces, por ejemplo, un cambio físico es lo que hablábamos ahorita del hielo, ¿cierto? Tengo agua, la dejo al ambiente, perdón, la pongo entre la nevera y se me vuelve hielo. Saco el hielo, lo dejo al ambiente y se vuelve agua, ¿cierto? Pero hay otra que son los cambios químicos. Entonces, son transformaciones de una sustancia. Estos son irreversibles, o sea, usted hizo ese cambio entre volver la gelatina, ¿cierto? Hizo la mezcla, se volvió gelatina y ya no hay manera que la gelatina vuelva a ser polvo. ¿Sí ven? Es un cambio químico porque ya no lo pueden echar para atrás. Por ejemplo, este pan ya no se puede echar para atrás, ¿cierto? Ya tiene todo, ya se mezcló con el huevo, se mezcló con la harina, se mezcló con la sal, se mezcló con mantequilla, todo eso. Ya no lo podemos echar para atrás.
¿cierto? Esos son los cambios químicos. Entonces, de eso es que está hecha la materia. ¿Qué hora es ahí? Las 11, listo. Nosotros ya vimos las teorías atómicas, fue lo primero que vimos, hablamos de cada uno de ellos, ¿listo? Igual esto lo vamos a retomar la próxima clase, es que el tema es largo. Y nos dice, ¿cuál es la importancia de los átomos? Entonces nos dice, el papel de la estructura atómica en reacciones químicas y tecnológicas energéticas impulsa la innovación en diversas disciplinas científicas. Entonces miren todo lo que pueden hacer los científicos. Ahorita estábamos viendo ese video sobre lo de Hiroshima, ¿sí ven? Por eso necesitamos saber de estos átomos, porque imagínense todo lo que uno puede hacer. La estructura del átomo moldea el comportamiento de la materia, fundamentando la química, física y tecnología actual. Entonces, yo puedo mirar, bueno, pues yo tengo ganas de hacer otra guerrita, quiero una tercera guerra mundial, entonces le voy a mandar ahora una bomba atómica a X lugar. Sí, porque esto queda en YouTube y después dicen que es que yo estoy incitando a guerras. Entonces, le quiero mandar una bomba atómica por allá, a otro país. Entonces, pues, no, pues entonces, venga, ¿qué átomos voy a usar? ¿Uno de nitrógeno? ¿Uno de hidrógeno? ¿Oxígeno? ¿Zinc? ¿Potasio? ¿Qué le voy a meter? ¿Qué átomos voy a usar para que eso estalle? Entonces, nos dice, comprender la estructura atómica desbloquea perspectivas sobre las propiedades de la materia impulsando avances científicos. Obviamente es un avance científico, porque imagínense lo que hicieron cuando decidieron crear esa bomba atómica. Fue un avance científico, o sea, que empiecen a mirar, bueno, este átomo de acá, si yo lo junto con me va a generar tal reacción. Y si yo pongo más atomitos de estos con estos, pero también le pongo eso, una reacción mayúscula. ¿Sí ven? Entonces, vamos a ver, para terminar, ¿ustedes han visto a Luisito Comunica? Si trabajas con AWS Cloud, tienes que hacer el curso Ultimate. A mis espaldas está el señor Yoji Ishimi. Él es un sobreviviente del ataque de la bomba nuclear. Él platica que las víctimas de la bomba, cuando estaban